Practicado en los colegios ingleses desde el siglo XVII, el fútbol se expandió rápidamente en todos los rincones del planeta. Llegó a América del Sur con los inmigrantes que poblaron estas tierras. Se organizó la práctica y la competencia internacional entrando al siglo XX. Poco a poco se convirtió en pasión de multitudes. En la historia del Uruguay, en los últimos 100 años y en la construcción de nuestros rasgos distintivos como país y nación, está el fútbol. 11 hombres corriendo detrás de una pelota, defendiendo al país, desde los clubes o con la casaca celeste. Nuestra memoria colectiva recuerda los triunfos y olvida las derrotas. Hay momentos y hechos que, por ser grandes hazañas de un pequeño país, generan mitos e ídolos en el deporte más famoso del mundo. Nací el 12 de octubre de 1917. Bueno, el fútbol, desde luego, en aquellos tiempos se podía jugar en la calle. No es como ahora que es imposible, ¿no? Y teníamos un grupo de amigos en la calle Tajes, entre Rondó y Paraguay. Y ahí había una pared del fondo de una panadería que daba para la calle Rondó. Y ahí es donde empecé a pararme y a que me tiraran pelotazos. El golero, el puesto diferente, en la línea del éxito o el triunfo de todo el equipo. Si la pelota da en red, acusado, salvador y héroe, se ataja. Roque Gastón Máspoli, desde niño, debajo de los 3 caños y como técnico después, testigo de la mejor historia del fútbol uruguayo. Íbamos a Pocitos, sobre todo, a ver a Peñarol, que jugaba en Pocitos en el tiempo antes del 30. Antes del 30 se jugaba en el Parque Central y en Pocitos en las canchas grandes. Los clásicos se jugaban, Peñarol jugaba en Pocitos y Nacional en el Parque Central. Bueno, y después también, tenía un domingo iba a ver a Peñarol y otro domingo iba a ver a Capurro. Uruguay alcanzó un nivel futbolístico destacado entrando en la década del 20. El mayor logro en el ámbito internacional era la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. En 1924 Colombes, Francia, y en 1928 Ámsterdam, Holanda, el equipo uruguayo fue el mejor del mundo. Los cucos que había en el fútbol del Mundial fueron vencidos, entonces nadie podía discutir que estábamos en una parte muy alta del concepto mundial, ¿no? Todos lo sabíamos, no era ninguna cosa novedosa para nosotros. Teníamos la conciencia de que estábamos en lo mejor del mundo. Y había un diario imparcial que tenía estaba en la Plaza Independencia y tenía un altoparlante que iba diciendo cómo iban los partidos. El famoso dicho aquel: atacan los argentinos o los uruguayos, porque se retransmitía lo que ellos escuchaban, lo pasaban al público, que se juntaba todo ahí en la Plaza Independencia para saber el resultado. Bueno, y así tanto fue así como el 28. El 28 ya había otra información. Había algunos pocos equipos de radio acá en Montevideo. Y nosotros yo por ejemplo, que en ese momento vivía en el Cerrito, para escuchar los partidos de Ámsterdam, iba a un bar que había en la calle Industria y Pablo Pérez. Y ahí se juntaba la gente porque ahí había un parlante que se escuchaban los partidos. No había, las casas no tenían radio, muy pocas casas. Era una cosa, era tabú tener radio. Y así se podía escuchar los resultados de esa manera. En 1930, con impulso del presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, Jules Rimet, se realiza el primer mundial. La copa que lleva su nombre se disputará en el país sensación de este deporte. Se construye un escenario modelo para la época, el Estadio Centenario. El primer partido que jugó Uruguay-Perú acá, el debut en el año 30, bueno, yo tenía entrada de la Olímpica, pero entrar a la Olímpica es imposible. Nunca hubo más gente en el estadio que ese día. Estaba la puerta abierta
las puertas de la Olímpica, de todas las tribunas, y no podías entrar porque era todo gente, era un mar de gente. Entonces, dando vueltas por todo el estadio para poder tener la posibilidad de ver el partido, como estaba en construcción el estadio, no estaba terminado, frente a la América había tablones y caballetes. Entonces, unos que estaban en la explanada de la América, de la Tribuna América, se dieron maña para conseguir, no sé cómo, de todas las cosas que había por ahí, unos lingotes, unas lingas. Entonces tiraban las lingas esas de la América, tiraban de la Tribuna América para la calle, tiraban esas lingas y enganchaban caballetes y tablones. Entonces había que pagarles, pero antes de eso rompieron una puerta que había en un costado donde hoy está el bar de la Tribuna de la América, y por una puerta de esas entraron al estadio. Fueron a la azotea, a la parte alta, a la explanada de arriba de la tribuna, y ahí sacaban los caballetes, tiraban las líneas, enganchaban los caballetes, los subían allí, ponían los caballetes y tablones, y para eso cobraban. Había que tirar el dinero para que ellos tiraran, para que ellos, después que entramos, rompieron esa puerta y entramos de colado, como se dice, y pudimos subir hasta ahí. Pero no veíamos, porque el público que había todo parado era imposible, solamente de esa manera, subiendo los caballetes, subiendo los tablones y subiendo arriba los tablones. Y así vimos el primer partido Uruguay-Perú. Era la única manera de poder verlo. Era mucha la demanda, pero igual uno, por medio de alguna persona conocida, siempre conseguía entrada. El problema fue ese primer partido, pero después no, después se organizó, se entraba correctamente como se entra hoy, no había problema. Día de final de la Copa del Mundo. Uruguay 4, Argentina 2. Se afirmaba en los uruguayos el concepto no solo del buen fútbol, sino por sobre todo de la garra charrúa. Un partido muy disputado, además un resultado muy incierto, pero como siempre apareció, se habló mucho de la manera de jugar de Uruguay, de que jugaba, bueno, como jugamos siempre, el fútbol uruguayo fue un fútbol fuerte, y entonces se quejaban de que habían hecho alarde de eso que lo tenemos, es propio nuestro, que no lo perdamos nunca, y hubo queja de que lo llevaron un poco por delante, como se dice, pero no fue tal cosa. Se ganó bien, se ganó jugando al fútbol. La primera Copa Jules Rimet, en manos del capitán Nasazzi. Se terminaba de patentar una manera de festejar, la vuelta olímpica. Empecé a atajar. Y se fundó un equipo, primero un equipo que se llamaba Río de la Plata, que jugamos muy poquito. Pero después, con el tiempo, se formó otro que se llamaba el Paraguay. Yo tenía 12, 13 años. Se formó el Paraguay, un equipo que sí, ya jugábamos por todas las barriadas. Todos los equipos. En la Guada había muchos equipos, en los barrios, muchos equipos de muchachos jóvenes, ¿no? Después fui a jugar un equipo que se llamaba el Parnás. De ahí del Paraguay me llevaron al Parnás. El Parnás era un equipo que estaba en la calle, se reunían los muchachos en la calle Tala y Nicaragua. Bueno, en ese equipo también jugamos con diferentes equipos de barrio, y uno de los que estaba al frente del equipo llevaba a un jugador a practicar, a un muchacho amigo, un jugador, el número 5 del equipo, que se llamaba Paglialunga, lo llevaba a practicar a Nacional. Pero solo no quería ir. Acompañame, bueno, yo lo acompañé. Pero yo era socio de Peñarol. Pero igual lo acompañé. Pero en la primera práctica que hicimos, eran aspirantes, Ondino Viera era el entrenador total, dirigía todo. Porque en aquel tiempo había solamente 2 segundos, reserva y primero, no había todas las divisionales que hay ahora. Entonces, Ondino Viera entrenaba de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana, entrenaba las divisiones, esas divisionales, esa segunda división. Y después entrenaba el primero, la reserva y el primero. Bueno, y
Ondino Viera, cuando fui, y también tenía los aspirantes, tarde tenía los aspirantes. Entonces, en esa práctica que hice, me dijo, quédate, quédate tirando al gol ahí, que te tiran al gol, y quedé con Gorla, un muchacho que después jugó en Liverpool, jugó en Nacional, después en Liverpool, y un hermano de Enrique Fernández, se llamaba Alberto Fernández. Me quedaron tirando ahí en el gol, y vinieron dos señores y me preguntaron dónde vivía. Bueno, le dije dónde vivía, y dije, bueno, te vamos a acompañar. Y me acompañaron a mi casa, y entonces le dijeron a mi padre que querían ficharme en Nacional. Es la primera práctica que había hecho. Bueno, tenía 15 años. Entonces me ficharon, me llevaron a... mi padre me dijo que yo hiciera lo que quisiera. Seguro, 15 años, te dicen de jugar en un cuadro grande, bueno. Bueno, y fui, me llevaron a la asociación y me hicieron fichar. Y por eso estoy fichado del año 33, 32, 33, en el fútbol, 33 creo que, en el fútbol uruguayo. Bueno, de Nacional pasamos una cantidad de jugadores a 5 jugadores por el pase de Barboto, que era un arquero, el arquero de Liverpool. Pasó Grosso y Ferro, que era una pareja de que jugaba en la Reserva Nacional. Después Cito González, el mejor centrocampista que tuvo este país, es un jugador excepcional. Increíblemente fue pasado en este grupo. Y pasé yo, bueno, pasamos más, pasó Balao, éramos 5 jugadores que pasamos a Liverpool. Esa fue la etapa esa que después me encontré con, vino Lorenzo Fernández, entrenador, y bueno, tuvimos gran amistad con Lorenzo Fernández, y fue el que me llevó a Peñarol. Después él hizo, entró en charlas con la gente de Peñarol e hizo que se hiciera mi transferencia para Peñarol. Además tuve la suerte de que el que me llevó a Peñarol fue mi ídolo, el ídolo más grande que tuve en el fútbol, en mi historia, sobre todo de muchacho, ¿no? Yo digo que fue mi gran amigo, ¿no? En el fútbol, quizá el mayor amigo que tuve fue Lorenzo Fernández. Comienza para Roque Gastón Máspoli una relación muy particular con Peñarol. 15 años ininterrumpidos como futbolista, del 41 al 55 inclusive. El sueño del pibe. Lógicamente fue una cosa, sobre todo defendiendo a Peñarol. Una emoción muy linda porque teniendo ese deseo siempre de poder llegar ahí y cumplir lo que uno tanto deseaba, lógicamente le produce una emoción muy grande, ¿no? Entré en un momento como ha pasado hace poco, que la racha esa de que los equipos van saliendo campeones año a año. Y en ese momento Nacional era el que estaba ganando en forma reiterada. Entonces los primeros años, 41, 42, hasta el 43, esos 3 años primeros eran más duros porque eran años de Nacional. Pero después del 44 en adelante, sobre todo en el 44 que se quebró la racha, bueno, ya de ahí la cosa se hizo más llevadera, además alternamos mucho más, tanto uno como otro, y uno ya se afianzó más y ganó más confianza, desde luego en la hinchada y en todos los compañeros. Desde el arco aurinegro, Máspoli se impone como el arquero de la selección nacional. El Maracaná, yo siempre digo que se ganó por la Copa Río Branco. Se jugaba alternadamente, no muy seguido la Copa Río Branco. Se jugaba a veces, pasaban 2 o 3 años que no se jugaba, pero se había jugado, se jugó en ese momento, como te digo, en Brasil, y eso fue el trampolín para poder llegar al Mundial, para poder ser campeones. Porque fue una experiencia muy linda. Ese fue el motivo de que salimos campeón, haber jugado la Copa Río Branco, porque ahí pudimos conocer perfectamente al equipo brasileño. Nosotros no era el equipo que fue al Mundial, pero era el 80%.
Esos 3 partidos que jugamos sacamos conclusiones muy importantes. Las debe haber estudiado perfectamente y saber catalogar a cada uno las condiciones que tenía, los jugadores que íbamos a enfrentar. Y eso fue el gran acierto, yo diría, porque si no era así, si no hubiera sido así, era difícil poder enfrentar a los brasileños sin tener el conocimiento que teníamos, porque sabíamos perfectamente cómo jugaba cada uno. Lo teníamos bien fichado, ¿no? No teníamos los tapes, pero lo teníamos en la cabeza, ¿no? Con la reanudación de los campeonatos mundiales después de la Segunda Guerra Mundial en el 50, Brasil inaugura en Río de Janeiro el estadio más grande del mundo. Solo 2 equipos quedan. Uno venía arrasando a sus rivales. El Carnaval de la Victoria estaba listo en Río. Los jugadores brasileños recibieron en la víspera relojes de oro que al dorso decían: para los campeones del mundo. Tal como era lo esperado, Priaca pone la apertura, explota Maracaná. Brasil 1, Uruguay 0. Cuando partió Friasa en la jugada, el Línea levantó el banderín. Levantó el banderín y lo mantuvo, y lo tuvo un momento, después lo bajó. Y el juez no le hizo caso. Entonces nosotros fuimos a protestar él. Y incluso Julio, la gente dice que fue a enfriar. No, fue a protestar porque fue offside el gol. Cuando partió Friasa a recibir la pelota, estaba en posición adelantada. Y Julio, lógicamente, fue a protestar, pero ¿qué le va a hacer caso al juez después que habían hecho el gol y los festejos eran tan inmensos, tan tremendos? Pero lo inesperado sucede. Combinación por derecha. Juan Alberto Echafino empata el partido. Bueno, los goles de Uruguay sí que uno ni se daba cuenta, porque el silencio era tan grande, había un ambiente, un silencio total no era, pero había como un murmullo, ¿no? Pero en el silencio, ver los goles, nos dábamos cuenta que había sido gol porque se abrazaban los jugadores, porque seguramente nadie gritaba gol, no había ningún grito de festejo. Entonces nos damos cuenta que era el gol porque reaccionamos tarde, no reaccionamos así de golpe porque entró la pelota, pero teníamos que saber seguro que entró la pelota. Nos damos cuenta cuando se empezaron a abrazar los jugadores. Y entonces ahí recién entramos a festejar el gol. Porque lo de afuera no se sentía nada. Hay un silencio total. Con el empate, Brasil era campeón. 34 minutos del segundo tiempo, 11 para terminar. Alcides Edgardo Chigia, una vez más, se escapa por la punta. Cuando iba a tirar el córner Friasa, el árbitro se sacó, tenía colgado el pito, se lo sacó. En el momento que Friasa entraba en carrera, empezó la carrera, ya tocó las 3 pitadas. Quiere decir que seguramente en el estadio no lo sintieron, pero nosotros que estábamos ahí sí, lo sentíamos perfectamente porque estaba al lado nuestro. Tocó los 3 pitazos, entonces nosotros nos despreocupamos de la pelota y de todo, saltamos gritando Uruguay, por eso Gambetta agarró la pelota, porque seguro que nosotros ya estábamos seguros que había terminado el partido. Para el público fue sorpresa y para los periodistas, para todo el mundo fue sorpresa. Por eso algunos decían qué barbaridad, que agarra la pelota con la mano. Estaban enloquecidos, los periodistas viendo de afuera. Seguro, a pesar de que el ambiente había cambiado notablemente, por eso siempre digo que uno de los que le ganó solo nosotros no le ganamos a Brasil, le ganó el público, le ganó. Porque el público hasta que empatamos nosotros, era un infierno, era una locura el barullo, el ruido que había, la gritería que había, aquello era ensordecedor. Pero cuando lo empatamos, casi no silencio, pero casi silencio total hubo. Llegó un momento que se dieron cuenta que podían perder. Y ahí fue cuando el equipo, ellos lo sintieron, yo estoy seguro que los jugadores brasileños lo sintieron, porque ese apoyo que tenían de repente cesó de golpe, fue fatal para ellos también eso.
Parte, yo creo que fue parte también de lo que nos favoreció a nosotros, ¿no? El primer sorprendido de que habíamos salido campeones, yo creo, ¿no? Es una cosa que pienso que fue así. Todos hablan de que estaba muy nervioso Mr. Rimet, estaba muy nervioso. Pero me da la sensación de que cuando llegó a donde fue a entregar la copa, él no sabía quién había ganado. Porque según los comentarios después, él cuando bajó de donde estaba, que estaba en la parte alta, para llegar a donde entregó la copa, que era un lugar muy pobre. La verdad que era como la entrada de un garaje. Él llegó habiendo sido detenido muchas veces en el trayecto y estaba confundido, un poco por su edad, un poco por la nerviosidad del ambiente. Daba la sensación de que no sabía quién le iba a entregar la copa, que no eran los uruguayos. Eso nos dio la sensación a los que estábamos allí. Y bueno, y en general a todo el grupo de las personas que estaban, que eran muy pocas. Fue una entrega era como si la entregaran en un garaje. No era nada ortodoxo, era una cosa tan sencilla que llamaba la atención que fuera a entregar una copa en ese ambiente, ¿no? Es lo increíble del deporte, la ley del juego. Uruguay conseguía quizá la mayor hazaña en la historia del fútbol. Brasil, la derrota más grande. Había visto todo de color de rosa, que todo estaba conquistado. El fracaso fue mucho más duro, ¿no? Y lo sintieron enormemente, ¿no? La gente quedó completamente anodada, quedó anímicamente vencida, ¿no? Al otro día del partido había gente que decía, van a salir a la calle, y salíamos a la calle a hacer compras, y en los negocios nos regalaban cosas para la familia, para la señora, para los hijos, regalaban cosas. Lo que quiere decir que los tiempos eran diferentes completamente ahora. Nos trajeron un poco de apuro, porque nos llamaron que viviéramos enseguida, porque Montevideo era una locura, la gente no iba a trabajar, el ambiente era de jolgorio, la gente ni se preocupaba de nada, era festejo tras festejo. Nos trajeron un poco, mandaron dos aviones de C4, y nos trajeron, ya te digo, nos trajeron un poco ligero, porque si no esto era el infierno, se comentaba que acá era un infierno, ¿no? Siempre después que se gana una competencia de ese tipo, después se agregan cosas, se hacen comentarios a veces que no son los reales, pero es normal, eso no puede llamar la atención, sobre todo en nuestro país, que cuando ganamos somos todos fenómenos y cuando perdemos somos un desastre. Hay un compañero de todo el grupo, que somos muy amigos de todos. Hay uno que yo lo considero, no en esa selección ni en nada, en general, el hombre más bueno que he conocido en el fútbol, se llama Julio Pérez. Un muchacho muy bueno, muy compañero, un excepcional amigo, ¿no? Como técnico de Peñarol, Roque Gastón Máspoli ha logrado muchos títulos, además de su continuo trabajo con los goleros del club. Yo hice el curso de técnico en el año 47, en los primeros, acá los primeros cursos de técnico que hubo, en el primero o segundo año ya hice el curso de técnico. Bueno, y tenía cierto conocimiento, y de estar en el ambiente mucho más. Y cuando había un problema con algún técnico, por esos 2 o 3 días que se cambiaba el técnico, siempre me ponían de técnico para seguir la actividad. Y bueno, y después, cuando dejé de jugar al fútbol, entré a ser técnico, también por un tiempo de 2 o 3 meses, pero nada más que de manera completamente parcial, ¿no? No era una cosa segura, una cosa
de futuro, ¿no? En el año 55, en el año que dejé de jugar ya pasé a ser técnico. De cuando dejé de jugar por una lesión, estaba lesionado, era una lesión que requería un tiempo, cambiaron el técnico y entonces ya pasé a ser técnico por el resto de la temporada esa. Máspoli fue el técnico recurrente para Peñarol, campeón de América y del mundo en 1966. Fueron como 5 veces. Digo que mirar alguna revista, alguna cosa que para guiarme, pues no sé, fueron varias veces, ¿no? Algunas seguramente, la más larga fue esa de 63, 64, 65, 66, 67. Esa fue 5 años seguidos. Pero después alternadamente muchas veces. Un año y medio, más o menos así, en varias temporadas, ¿no? Son rachas, que hay jugadores, un equipo tiene la suerte de poder conjuntar una cantidad de figuras importantes. Y en ese caso Peñarol en ese momento pudo conjuntar, como han conjuntado todos los equipos, tanto los equipos grandes nuestros, han tenido etapas muy buenas, porque los equipos lo hacen los jugadores, indiscutiblemente, son los que avalan todo lo que hace el equipo, la institución. Y Peñarol en ese momento tuvo un grupo de jugadores muy importante, que en las diferentes líneas tenían jugadores de mucha experiencia que sirvieron para conquistar esas copas, esas cosas que se ganaron en ese momento, ¿no? Teníamos dos jugadores que quizá debían ser los más rápidos que había acá, que eran Spencer y Joya. Los contragolpes nuestros, jugando el contragolpe nuestro, los contragolpes nuestros eran letales. Teníamos esos dos hombres que eran completos en todo sentido, técnicamente y físicamente, porque además de su velocidad eran buenos cabeceadores, eran buenos dominadores de pelota, compensado con toda la gente que armaba de atrás, el caso de Abadí, de Rocha, después teníamos el Lito Silva, que alternaba también con ellos. Teníamos muchos jugadores importantes como en la línea delantera, pero atrás también había un hombre como Don Calves, que era un patrón, como se dice, un hombre de mando, un hombre de presencia, que también pesaba mucho en el manejo del equipo, además de la gente de atrás, todo Mazurkiewicz, Lescano, Varela, Forlán, Caetano, eran jugadores todos con mucha capacidad, con una cosa que a veces mirando los equipos grandes hoy, uno empieza a valorar los jugadores y dice, de 1 a 10 ¿cuánto vale? El fulano de 1 a 10 ¿cuánto es? Porque dicen que fulano, que mengano, que son fenómenos, pero a veces hay que catalogar, a ver qué medidas tienen dentro de esa norma. Y ahí había muchos que estaban cerca de la cima del porcentaje, ¿no? Después de ir perdiendo por 2 goles, Peñarol da vuelta al resultado ante River Plate argentino en Santiago. Peñarol campeón de América. Ese día quizá hubo más euforia por aquel famoso lío de problema de que hoy los arqueros paran la pelota con el pecho, porque Carrizo había parado la pelota con el pecho, era como una tomada en pelo que le hacía a los uruguayos. Y eso se sintió mucho en el espíritu de los uruguayos, y lo enfatizó tanto que ya te digo, la llegada esa fue quizá la más grande que yo he conocido, más todavía que la de 50. Siendo al mejor de 3 partidos, luego de ganar 2-0 en el Centenario, Peñarol viaja a España por el título de mejor del mundo. Bueno, cuando llegamos a España nos dijeron dónde íbamos a jugar el tercer partido, nos decían todos los periodistas. Habíamos ganado acá, llegamos allá y dijeron que a dónde íbamos a jugar, si era en Suiza, si era aquí, si era allá. Y les dijimos, ¿pero por qué? ¿Y por qué? Porque no le íbamos a ganar al Real Madrid allá. Entonces dijimos, no, vamos a jugar acá. Y le decíamos nosotros, más un poco molesto por la pregunta que nos hacía. Bueno, y tuvimos la razón nosotros, no fuimos a jugar a otro lado.
fue un fracaso para ellos porque se creía que iban a viajar a Suiza, y ellos pensaban que el partido se iba a hacer en Suiza. Nos gustaría Suiza, decían ellos. A nosotros nos gustaría España. También como técnico, Roque Gastón Máspoli dirigió el Elche de España, oportunidad en que conoció a Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu vivía cerca de Elche, a 15 kilómetros de Elche hay una playa que se llama Santa Pola. Está Alicante, tiene dos playas, Elche tiene dos playas, es interior, y tiene Alicante a 21 kilómetros y Santa Pola, una playa de Santa Pola, a 15, 16 kilómetros. Entonces, en ese lugar vivía Bernabéu. Entonces Bernabéu, todo el mundo piensa que Bernabéu era un potentado, era un hombre excepcional era para pasarse las horas hablando con él. Pero vivía en una casa muy modesta, en Santa Pola, en ese balneario, un balneario chico. Íbamos con Araquistáin y Serena, que eran jugadores, habían sido jugadores del Real Madrid, íbamos a visitarlo muy a menudo. Bueno, y nos pasábamos los ratos charlando. Pero toda la gente decía que, como te digo, que era un hombre de mucho dinero, era tan así, que tenía un compañero, un amigo, y salían a pescar. Tenían un bote y salían a pescar. Y si pescaban mucho, venían al mercado de Santa Pola a vender el pescado. Fue un hombre excepcional por haber superado todo eso, porque era de un pueblo un pueblo muy pequeño que hay en Alicante, que se llama Almansa, un pueblo que está en una montaña, y él era nativo ahí. Lo que pasa es que él fue a Madrid, jugó en Real Madrid, y bueno, se hizo su personalidad, pero además era muy capaz, muy inteligente, y un hombre, yo te digo, para pasarse las horas hablando con él porque era excepcional. Pero yo te digo, pero la cuna de él, la manera, cómo vivía él, parece imposible que un hombre que llegó a donde llegó pudiera ser tan modesto en su manera, en su vida íntima, ¿no? Volví a Peñarol, me llamó Cataldi que viniera a Peñarol. Y bueno, estuve acá, ya te digo, estuve unos cuantos años ahí, en ese tiempo, ¿no? Después vino un contrato de Perú, de ahí estuve 5 años. Tengo muy gratos recuerdos, he pasado muy bien en Perú. La gente todavía incluso en la fiesta de Perú, la embajada me manda siempre invitación, la embajada peruana. Tengo muy buenas relaciones. Y ya digo, pasé muy bien. Pasé en Perú primero con un equipo que se llama el Defensor Lima. Y después con el Sporting Cristal, que fue el último año que estuve. Y también estuve en Ecuador. En Ecuador estuve con el Nacional de Ecuador. Estuve en el Barcelona, que ahí también, tanto en Perú con el Defensor Lima, como con el Sporting Cristal, como con el Barcelona, tuve la suerte de salir campeón. Se realiza en Uruguay en 1980 el Mundialito, la Copa de Oro, un campeonato solamente entre los campeones mundiales. Uruguay ganó, Máspoli técnico. Estuve, ya te digo, dirigiendo casi siempre. Dirigía River. Bueno, y en el año 80 volví a la selección. Volví a la selección en 80 porque empezamos en el 80 y terminamos en el 81. Eso se jugó, la Copa de Oro se jugó entre el 80 y 81. Bueno, y tuve la suerte también de poder reunir una cantidad de muchachos muy bien políticamente y como personas, gente muy bien dotada y que pusieron mucho empeño en poder darle ese espaldarazo a toda la gente de acá, ¿no? A toda la gente uruguaya con esa copa ganada, ¿no?
En los últimos años, el fútbol uruguayo ha perdido prestigio internacional a nivel de clubes y de selección nacional, al quedar fuera de los mundiales reiteradas veces. En las pasadas eliminatorias para el Mundial de Francia, Uruguay estaba prácticamente eliminado. En un intento milagroso, se convocó a Máspoli. Yo estaba retirado, en este momento estaba en la selección de entrenadores, presidiendo la selección de entrenadores, entonces hubo un problema y hubo dirigentes que le pidieron a la asociación de entrenadores que a ver si los colaboraba y los ayudaban a nombrar un técnico. Entonces la asociación de entrenadores me eligió a mí y por eso estuve la última vez en la selección. En la última eliminatoria, que lamentablemente la perdimos ahí. A pesar de que estaba media liquidada aparentemente, hubo opciones para poder clasificarse. Hubo alguna cosita que no salió bien, pero estuvimos ahí con mucha posibilidad de haber salido, haber podido entrar en este campeonato. No es fácil por todos estos inconvenientes que tenemos. Hay que sobreponerse a una cantidad de cosas que son muy duras para enfrentar. Y esa es sobre todo esta, la del poder económico que nos avasalla, nos ahoga. ¿Por qué? El hecho de cómo se manejan las cosas hoy nos perjudica notablemente, ¿no? El fútbol ha cambiado, de luego, en parte, no tanto como la gente dice, ¿no? Se exagera un poco la cosa. Se jugaba más lento quizá que ahora, había menos preparación física, sobre todo. El fútbol no era como ahora, que la gente se dedica todo al fútbol. Se practicaban 2 veces por semana, se practicaban martes y jueves. No había una preparación física como es la actual. Seguramente que eso pasaría a nivel mundial, porque a pesar de esos problemas, en el trajinar del partido no se veía esa diferencia que podía haber entre los europeos, que eran atléticamente mejor dotados que nosotros o mejor preparados. Además, con la técnica, había mucha técnica, porque seguramente el futbolista técnicamente no ha mejorado. ¿Por qué? Seguramente la muchachada se pasaba jugando todo el día al fútbol. Se podía jugar en cualquier calle. No es como ahora que no podés ni pararte en la calle, que te lleva un auto por delante. Se jugaba al fútbol en la calle, seguro. Las forcheras a bigote, aquellas que le hacíamos dribbling, porque venían tan despacio que no había ningún problema. Y un día fuimos a jugar en Rosario, y entonces ahora van 4 o 5 bolsos de ropa. Bueno, entonces teníamos que nos llevábamos las rodilleras, las tobilleras, los zapatos, cada uno se llevaba lo suyo. Y fuimos a jugar un partido en Rosario, y el empleado de la asociación, que era el de Rudi, un viejo empleado que tuvo muchos años en la asociación, llevaba 4 paquetitos de ropa. Entonces, abrió un paquetito de ropa de medias, abrió otro paquetito de ropa de pantalones, y abre 2 paquetitos de ropa de camisetas. Entonces, uno de los paquetitos tenía 8 camisetas, la clásica celeste con cuellito en B y puñito blanco. Y las otras 8 eran 8 camisetas de manga larga, con cuello blanco y con un bolsillo blanco. Entonces, para entrar en la cancha no podíamos entrar así. Entonces se buscaron y encontraron pidieron y le trajeron una gilet, y con una gilet cortaban las mangas, ponían el cuellito para adentro y cortaban el bolsillo. Pero ¿qué pasaba? Que hacía calor en verano, y el bolsillo se caía, y jugaba con el pecho al aire, el vacío del bolsillo con el pecho al aire, con la tetilla al aire. Era lo que era el fútbol uruguayo. Y ahora, por ejemplo, en ese aspecto, con las marcas que son las que proveen a la asociación, a los equipos, de diferentes equipos, ahí para no solo para los partidos, sino para las prácticas, cualquier cantidad de ropa, ¿no? Era inconcebible eso.
pero es una anécdota muy jugosa, que pase eso en una selección. Íbamos en barco, desde Buenos Aires no se iban en avión, se iban en barco, y teníamos mucha gente que era verano y iban a la popa del barco, y sobre todo muchas veces iba con nosotros Carlitos Roldán, que era hincha de Peñarol además, y nos pasábamos hasta que nos íbamos a acostar, él cantándolos a todos nosotros en la popa del barco, era todo el grupo. Era muy amigo y también amigo de hacer esas cosas, ¿no? De estar en el grupo, ¿no? Por una cabeza y un noble potrillo que justo en la raya aflojar se ve y que a regresar. Amante del tango y de los pingos, Roque Gastón Máspoli, como jugador y como técnico, obtuvo a lo largo de su vida más de 60 títulos, una cifra inigualable en todo el mundo. Roque Gastón Máspoli actualmente es dirigente de Peñarol, continúa trabajando en el fútbol. Su experiencia, sus logros y al mismo tiempo su humildad y apuesta al futuro lo convierten en un referente permanente para quienes comienzan una carrera en el fútbol y que sueñan algún día con dar una vuelta. Antiguamente era más fácil, en ese tiempo era más fácil, digo, por los problemas de eso, de que había muchas cosas para competir. Peñarol íbamos todos los años a Europa y jugábamos en todos lados en Europa. No siendo Rusia, jugábamos en todos lados, en todos los países. No hay país que no hayamos jugado. Y ganábamos un 50% de las copas que disputábamos. Entonces se ganaban muchas copas. Además acá también, con Peñarol jugué 15 años y dirigí 15 años. Hay unos cuantos campeonatos y se jugaban 3 campeonatos, se jugaba competencia honor y uruguayo. Ya no hace mucho que pasaba eso. Y muchas veces Peñarol ganaba los 3, o ganaba 1, o ganaba 2. Lo que quiere decir que eso hizo que se fuera aumentando el número de vueltas. Es decir vueltas, es festejo más que vuelta, porque la vuelta la di sentado o sentado parado mirando el partido, mirando la vuelta, ¿no? Pero algunas sí, algunas llegué a estar dando la vuelta, pero otras no, otras fueron nada más que, sobre todo las de Maracaná, que eran las más importantes. ¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi onda, el muchacho que fui, que responda?